Licenciado, compañeros, compañeras, somos el grupo número 2. Vamos a explicar las normas para esta semana, que es la NIA 701 y 706. Empezaremos con la NIA 701, que nos habla acerca de la comunicación de las cuestiones clave en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. El alcance de esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor de comunicar todas las cuestiones claves de auditoría en el informe de auditoría. Pues esto con la finalidad de tratar tanto el auditor en relación con lo que se debe de comunicar en el informe, ¿verdad? Tanto la estructura y el contenido de la comunicación. El propósito de la comunicación prácticamente es mejorar el valor comunicativo en el informe, ¿verdad? Que un ejemplo que esté más detallado o que pues se pueda presentar algo más relevante y que pues también haya una mejor transparencia al momento de presentar los estados financieros. Esta NIA es aplicable para auditorías a partir del 15 de diciembre del año 2016. Y pues el objetivo principal pues es determinar todas las cuestiones claves de auditoría que pues el auditor pueda encontrar en el transcurso de la realización de la misma. Y una vez que se haya formado una opinión, pues el auditor debe de pues escribirlas en el informe y posteriormente comunicárselas al gobierno de la entidad. Pues una definición de cuestiones claves pues son aquellas que según el juicio profesional del auditor pues han sido significativas, ¿verdad? Recordemos que a veces en la auditoría pues se nos puede presentar un sinfín de panoramas y pues en el informe solo tenemos que colocar lo esencial para que pues el gobierno de la entidad sepa de qué es lo que se está realizando en el informe de auditoría. La NIA 701 se centra en la comunicación de las cuestiones claves de la auditoría en el informe emitido por el auditor independiente. Su propósito es mejorar la transparencia y comunicación entre el auditor y los responsables de gobierno de la entidad auditada, así como proporcionar información relevante a los usuarios de los estados financieros, el cual se deben cumplir con dichos requerimientos como lo son la determinación de las cuestiones claves de la auditoría. El auditor debe identificar las cuestiones que han requerido atención significativa durante la auditoría. Para ello se consideran los factores como la importancia relativa, la complejidad de las transacciones y el juicio profesional, el cual fueron involucrados durante la auditoría. Estas cuestiones claves son aquellas que, según el juicio del auditor, son de mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo actual. De la misma forma, nos habla sobre la comunicación de las cuestiones claves de auditoría. Una vez determinadas las cuestiones claves, deben ser comunicadas a los responsables del gobierno a la entidad. Esta comunicación debe ser clara y concisa, destacando la naturaleza de las cuestiones y su impacto en los estados financieros. La NIA 701 establece que el auditor debe explicar por qué estas cuestiones son consideradas claves y cómo se abordaron durante la auditoría. La comunicación con los responsables del gobierno. La norma enfatiza la importancia de la interacción entre el auditor y los responsables del gobierno. Esta comunicación no solo se debe incluir en las cuestiones claves, sino también cualquier otra información relevante que puedan ayudar a los responsables a entender mejor los riesgos y las áreas críticas de la auditoría. Esto fomenta una mayor transparencia y confianza en el proceso de auditoría. Y por último, ¿qué es la documentación? Finalmente, el auditor debe documentar adecuadamente las cuestiones claves identificadas y la comunicación realizada con los responsables de gobierno. Esta documentación es esencial para respaldar el juicio del auditor y garantizar que se cumplan los requisitos de la NIA 701.
Esta documentación debe ser suficiente para permitir a otros auditores a entender las decisiones tomadas y las razones detrás de ellas. La NIA 701 también establece un marco claro para la identificación y comunicación de las cuestiones claves de auditoría, promoviendo una mayor transparencia y responsabilidad en el proceso de la auditoría. Ahora vamos a hablar sobre la NIA 706, párrafo de énfasis y párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Esta norma trata de las comunicaciones adicionales en el informe de auditoría cuando el auditor lo considere necesario para llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones presentadas o reveladas en los estados financieros de tal importancia que sean fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros, o ya sea para llamar la atención de los usuarios sobre cuestiones eh, distintas de las presentadas o reveladas en los estados financieros que sean relevantes para que los usuarios puedan comprender la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. La NIA 701 también establece requerimientos y proporciona orientaciones cuando el auditor considera que existen cuestiones claves de la auditoría y las comunica en el informe de auditoría. Cuando el auditor incluye una sección de cuestiones claves de auditoría en el informe, esta NIA trata de la relación entre las cuestiones claves de auditoría y las comunicaciones adicionales en el informe de conformidad como esta NIA. Ahora también la NIA 570 y la NIA 720 establecen requerimientos y proporcionan orientación sobre la comunicación en el informe de auditoría en relación con la empresa en funcionamiento y otra información respectivamente. El objetivo del auditor, una vez formada una opinión sobre los estados financieros, es llamar la atención a los usuarios cuando a su juicio sea necesario por medio de una clara comunicación adicional en el informe de auditoría sobre una cuestión que, aunque esté adecuadamente presentada o revelada en los estados financieros, sea de tal importancia que resulte fundamental para que los mismos usuarios puedan comprender los estados financieros, o también cuando proceda cualquier otra cuestión que sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o del informe de auditoría. Las principales definiciones que encontramos en esta NIA son dos. Como primer punto tenemos el párrafo de énfasis, que dice que es un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión presentada o revelada de forma adecuada en los estados financieros y que el juicio del auditor es de tal importancia que resulta fundamental para que los usuarios puedan comprender los estados financieros. Y para el párrafo sobre otras cuestiones, pues dice que es un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados financieros y que a juicio del auditor es relevante para que los usuarios puedan comprender la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. Continuando con la explicación de la NIA 706, uno de los requerimientos de la norma que indica es sobre el párrafo de énfasis en el informe de auditoría, en el cual comprende en que el auditor debe resaltar la información relevante para que los usuarios comprendan los estados financieros sin modificar la opinión del auditor. Esta debe referirse en cuestiones que son significativas, como cambios de políticas contables, incertidumbres sobre la continuidad o eventos importantes posterior al cierre. El auditor debe aclarar que presenta la información adicional, la opinión general que no se ve afectada. Esto se debe colocar después de la opinión y antes del párrafo de otras cuestiones si corresponde. Requerimiento número 2. Párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Este comprende en comunicar asuntos que son importantes, pero que no están relacionados directamente con la opinión sobre los estados financieros. Este debe incluir como la información sobre la responsabilidad de la dirección,
cuál fue el propósito de la auditoría, aspectos específicos del control interno. También puede abordar como cumplimientos normativos y cualquier limitación de información que le haya proporcionado la entidad. Esta se coloca generalmente al final del informe, después del párrafo de la opinión y del párrafo de énfasis. Tercer requerimiento, comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Si el auditor prevé incluir un párrafo de énfasis o sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, esta previsión y redacción de dicho párrafo será objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Esto como objetivo para que la comunicación sea efectiva entre el auditor y los responsables del gobierno, asegurando que están informados sobre los aspectos significativos de la auditoría. Y así es como concluye nuestra exposición sobre la NIA 701 y 706. Muchas gracias. Nosotros somos el grupo número 2.